Muy buenas noches, estimados participantes. Qué placer vernos en el día de hoy para poder ya continuar con lo que es la unidad número 3 del módulo uno de este diplomado de Estado Financiero y Presupuesto. Hoy vamos a ver la confesión de lo que es uno de los tercer estados más utilizados por los bancos para analizar lo que es la liquidez de una empresa en cuanto a lo que es el efectivo. Usted tiene un foro que precisamente trata sobre ese debate de que en el momento de que una empresa va a solicitar un préstamo a una entidad bancaria, la empresa sí pide todos los estados financieros, el estado de balance, el estado de situación, el estado de resultado, pero también pide el flujo de efectivo. Y ese estado es precisamente el que yo analizo muy bien para verificar si la empresa genera efectivo y cómo lo gasta o cómo lo invierte. Entonces, en el día de hoy vamos a ver precisamente un ejercicio práctico de cómo nosotros, a partir de un balance general y un estado de resultados, podemos diseñar un estado de flujo de efectivo para fines de que también cuando estemos ya trabajando con las razones financieras, tengamos lo que es, cuando estemos analizando la rotación de la prueba de liquidez, la prueba ácida, todo eso, sepamos la importancia que juega el efectivo en lo que es la salud financiera de cualquier empresa. Entonces, vamos a ver entonces la anatomía financiera y cómo se establece el flujo efectivo. Vamos a trabajar el método más utilizado, que es el método directo. Hay un método indirecto que se parte de lo que es la ganancia, se rebaja lo que es la depreciación, pero hay un método directo que es mucho más sencillo y eso que vamos a ver en el día de hoy. Yo espero que todos se encuentren bien a nivel de salud, a nivel emocional, que su vida no tengan estrés, presión, sino que vivamos de una manera tranquila y con objetividad, sabiendo lo que tenemos que siempre disfrutar, no querer abarcar cosas que después nos dañen o nos pongan a nosotros peor a nivel de salud. Bien, así que espero que tengamos salud física, espiritual y también material. Entonces, vamos a ver aquí de lo que es el flujo de efectivo. El flujo de efectivo, podemos decir que es el boom, boom, el pulso de la liquidez institucional. El flujo de efectivo es un estado financiero básico que identifica el origen y el destino de los recursos. Entradas, pueden fuentes de generación de efectivo durante el periodo, salidas, las partidas de desembolso ejecutada y saldo, el efectivo disponible a la fecha de presentación. Como impacto, provee información vital para los administradores públicos, determinando la ruta exacta de la salida de recursos en momentos específicos. Así que el estado de flujo efectivo muestra esa bitácora de cómo el dinero tanto entra como sale en la empresa y en qué actividades se están invirtiendo, si es de actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. ¿Cuánto conoce o han trabajado lo que es el estado de flujo de efectivo? Levantando la mano. ¿Quiénes han trabajado este estado? Lo trabajan en las empresas. Un momentito, que yo le sí tiene el micrófono abierto y ahí vamos a cerrarse. Bien, entonces, sí, ok. Yo supongo entonces que todo, si nadie levantó la mano, es porque no han trabajado el estado de flujo efectivo. En ese sentido, vamos entonces nosotros ahora a ver esa parte aquí y vamos a aprender cómo calcular un estado, final, un estado de flujo efectivo sencillo. 5 objetivos estratégicos del flujo efectivo. Permiten, para tomar decisiones estratégicas, por ejemplo, el flujo efectivo proporciona información para evaluar políticas contables operativas. Ahí nosotros podemos ver cómo nosotros estamos, cómo entra el dinero en cuanto a los cobros, cómo lo gastamos en cuanto a los gastos. Esa es la parte operativa. Operación y financiamiento facilita a los administradores la mejora de tácticas operativas. Contraste de la utilidad revela la brecha entre la utilidad lenta y la liquidez real. El efectivo puede disminuir aunque haya utilidad. Lo que quiere decir es que nosotros hemos visto siempre el estado de resultados
Y el estado de resultados nos da una ganancia, pero eso no significa que la ganancia, el monto de la ganancia sea, vamos a decirlo así, igual o correspondido con el efectivo que está en el banco. Muchas veces pasa que las empresas se ganan millones en utilidades. Sin embargo, la liquidez o el dinero en el banco no es el mismo. ¿Por qué? Porque recuérdense que el estado de resultado tiene tanto las ventas a crédito como a su vez también tiene los gastos como cuenta por pagar. Es decir, que yo debo gasto y yo debo, y a mí me deben, hay cuentas por cobrar. Eso significa entonces que esa utilidad, en cierta medida, no es real a nivel de liquidez porque presenta sí las operaciones de la empresa, pero no así la liquidez como tal. Por eso hay una diferencia siempre entre contabilidad y tesorería. Tesorería se enfoca en el cash, se enfoca en el dinero, en el flujo de efectivo. Contabilidad se enfoca en lo que es la parte de presentar si la empresa ganó o perdió a nivel macro, si la empresa cuánto vendió, cuánto gastó y cuánto tuvo de utilidad. Eso no significa que la utilidad va a ser igual al dinero. Vean acá, pero si tú ganaste 25 millones, ¿por qué en la cuenta hay 1 millón? Hay que analizar entonces precisamente el flujo de efectivo, por qué hay 1 millón, en el sentido de que hay cuentas por cobrar en las ventas que están declaradas en el estado de resultados que nosotros todavía no hemos cobrado y por ende la venta está presentando un monto que en cierta medida no se ha hecho líquido. Los gastos. Hay gastos ahí que no podemos decir que hay salida de dinero porque varios gastos e insumos todavía no se han pagado a la fecha de lo que estamos tirando el estado de flujo efectivo o el estado de resultados. Entonces, en ese sentido, esa es la diferencia que hay en que, por ejemplo, estado de resultado es por lo devengado, sin embargo, el flujo de efectivo es por lo percibido, es lo que realmente entra realmente de dinero. El estado de resultado es por lo devengado. Lo haya cobrado o no, registro el gasto por principio contable de realización, que el gasto y el ingreso se realizan cuando se ejecuta o cuando se consume, no cuando se paga. Recordando que como contadores sabemos que el gasto yo lo registro cuando la empresa lo consume, no cuando se vaya a pagar. Porque si yo consumo la luz del mes de enero y la pago posteriormente, yo tengo que registrar ese consumo en enero, aunque lo pague en febrero o en marzo. Claro, la luz se paga de una vez porque te la cortan. Lo que quiero decir es que el principio contable de realización es que el ingreso y el gasto se reconocen en el momento en que se ejecutan. Si te es una venta hoy, aunque no te la paguen para el impuesto interno y para los principios de contabilidad, eso es un ingreso porque ya usted brindó el servicio o ya usted hizo la venta. Entonces, proyección futura utiliza los flujos históricos como base matemática para predecir escenarios futuros. Y capacidad de pago determina la solvencia para cubrir deudas, intereses y dividendos a sus vencimientos. El típico del flujo, o vamos a decirlo así, las tres partes que componen el flujo efectivo, que tienen que ver con las actividades de operación, de inversión y financiamiento. Miren, las empresas tienen actividades operativas para mantener lo que es su venta. Venden y lo que hacen que pagan. Y esas ventas producen entrada de efectivo y esos gastos producen salida de efectivo cuando le pagamos a los proveedores, cuando pagamos los empleados, cuando pagamos los impuestos, cuando, si estamos, por ejemplo, en caso de entrada, cuando vendemos servicios, cuando vendemos bienes, etcétera. Entonces, esa es la parte operativa, porque tiene que ver con aspectos operativos de la empresa, van a la redundancia. Cuando pasamos a la actividad de inversión, se refiere ahí ya a la parte de los equipos y los activos fijos que se compran como inversión para mejorar la eficiencia de la empresa. ¿Cuáles son esos activos fijos de inversión? O si se compra un edificio, si se compra un carro, un equipo, una maquinaria, una computadora, todo eso son inversiones que hace la empresa para fines de poder ser más eficiente en las operaciones. Y la inversión puede aumentar cuando se adquiere un activo. Ya sabemos que el dinero disminuye porque se está pagando. Es decir, ese activo se está pagando o se paga una parte, pero ya sabemos que esa parte es la que se lleva a la parte de inversión. Y cuando
se vende un activo, vamos a suponer que yo ya tengo un activo que está depreciado en un 80% y lo quiero vender, me queda un 20%, ya entonces ese dinero que entra también se coloca en inversión porque tú vendiste, ese dinero entró a la empresa porque tú saliste de una inversión que tú has hecho previamente, de un activo. Y en caso de financiamiento, ya tiene que ver ahí con lo que son las deudas y lo que son el capital y lo que son los préstamos, pagaré, etcétera. Cuando nosotros adquirimos un préstamo, entre efectivo hay un financiamiento, y es positivo, pero cuando nosotros pagamos esa deuda, entonces ese financiamiento se vuelve negativo, porque estamos sacando dinero. Aquí, estas tres partes, operativo, inversión y financiamiento, es con relación al dinero, que entra dinero y que saca dinero en cada una de estas tres esferas. Ok, los cuatro insumos del proceso, generalmente aquí vamos a usar un estado de situación financiera, un estado aquí, estado de rendimiento financiero es el estado de resultado. No vamos a utilizar una balanza de comprobación, que no, aunque sí la utilizan ya a nivel de empresa, pero aquí no la vamos a utilizar en ejemplo. Información de activos, adquisiciones, depreciación. Ahí sí necesitamos información adicional que tiene que ver con la parte de esas informaciones que los estados financieros no lo dicen y sí tenemos que analizarla con lo que son los registros contables. Esos insumos se unen todos y nos da entonces la materia prima para elaborar el flujo de efectivo. La vía recomendada, el método directo. Existen dos métodos de presentación, directo e indirecto. La normativa me recomienda fuertemente a las entidades utilizar el método directo. ¿Por qué el método directo? Proporciona información táctica sobre las categorías principales de ingresos, pagos brutos ingresos y pagos brutos, y es sustancialmente más útil y preciso para calcular y proyectar el flujo de efectivo futuro de la institución. Entonces vamos a trabajar con el método directo. Líneas de ensamblaje, la hoja de trabajo. Fase 1, por ejemplo, la preparación, detallar partida con movimiento, codificar cuenta contable, listar cuentas de situación y que son los estados financieros básicos, estado de resultados y estado de situación. Como fase 2, registrar eliminaciones no monetarias, retiro de propiedades, etcétera, y se vendió propiedades o no se vendió. Insertar balance del año anterior, calcular variación recta del año actual menos el anterior para obtener la inversión neta. Así que lo que vamos a hacer aquí, vamos a poner en lo que es la hoja de trabajo lo que es de 2025, lo que es 2026, 24, y vamos a restar para saber las variaciones entre un año y otro. Ajustes, paso de 8 a 10, dice clasificar aumentos, disminuciones en débitos y créditos, analizar efectos de operaciones que no son en efectivo y registrar asientos de ajuste para eliminar efectos de transacciones no monetarias. Y eso se hace cuando ya se estaba trabajando con lo que es la depreciación. Tú sabes que la depreciación no es es un gasto no monetario porque no implica salida de dinero. Estructura de la matriz de comprobación, identificación, código de, sí, vamos a ver, por ejemplo, lo que es la matriz de la hoja de trabajo, código de descripción de la cuenta. Vamos a poner el año base versus el año anterior, columna de eliminaciones de débito y crédito. El resultado, vamos a tener una columna de variación, que es muy importante ver los aumentos y disminuciones entre un año y otro. Y clasificación del impacto de esos balances, de qué es operativo, qué es operativo, qué es de operación, de inversión y de financiamiento. El efecto cascada construyendo el resultado neto. Por ejemplo, ya para el estado de flujo efectivo, primero partimos de lo que es las actividades de operación. Ahí vemos los cobros, las ventas, los gastos, etcétera. Luego seguimos entonces con la sesión de flujo neto de actividades de inversión. Ahí colocamos las compras de activos, la venta de activos, que nos dan salidas y entrada de dinero en este renglón. Y terminamos entonces con el flujo neto de efectivo por actividades de financiamiento. Y aquí entonces vemos lo que es si un accionista aumentó su capital, si tomamos préstamos a largo plazo, si pagamos préstamos, si pagamos dividendos, y todo lo que tiene que ver con salida de efectivo. Entonces, ya estos tres, lo que se hace es, si están aumentos, si están positivo o negativo, lo que se hace es que se hace una operación aritmética de sumar los tres. Si es negativo, van a restar a esa operación y eso nos da entonces el incremento o la disminución del efectivo. Si ahí nos dice a nosotros
cómo el efectivo se manejó, si aumentó el efectivo de un año a otro o disminuyó. Entonces, cuando nosotros le sumamos el efectivo del año anterior, si yo, acuérdense que el estado de flujo efectivo está trabajando un año actual. Significa que yo estoy trabajando, por ejemplo, en el caso del ejemplo, en 2025. Yo parto de un balance de efectivo del 2024. Entonces, yo tengo que decir, ok, en el 2025 el incremento de efectivo fue tanto, nosotros movimos tantos millones de pesos. Si le sumamos a eso lo que es el balance anterior del año 2024, me tiene que dar entonces el efectivo del 2025. Y eso es lo que hace el flujo de efectivo. Lo que me dice, mira, tú invertiste en actividades de operación tanto, tú invertiste en actividades de inversión tanto, tú invertiste en actividades de financiación tanto. Entonces, ese, el incremento de esos tres te da un aumento en la dimensión, te da un monto, y eso puede estar positivo o negativo. Entonces, ese monto positivo o negativo que nos arroja la operación de sumar o restar los tres flujos, entonces nos da a nosotros el incremento de dimensión neta. A ese incremento le vamos a sumar el efectivo a principio de año o del año pasado y nos tiene que dar entonces esa operación cuando sumamos o restamos el incremento o disminución neta contra el efectivo a principio del año, es decir, el efectivo que está a principio de año, entonces nos da lo que es el flujo, el efectivo está en el año actual. Y ahí justificamos cómo entonces ese efectivo se estuvo manejando, se estuvo moviendo y cómo entonces arroja precisamente lo que es el monto que tenemos en el balance general o en el estado de situación del efectivo. Miren, recordando que el estado de resultado nos arroja la utilidad y la utilidad pasa a qué? A lo que es al capital en el estado de situación. Cuando vemos la utilidad, esta tiene que ser igualita. La utilidad que está en el estado de situación o balance general tiene que ser la misma que aparezca en el estado de resultado. Pero también, en el caso de flujo efectivo, el monto que dice al final, equivalente de efectivo, de periodo, tiene que ser el mismo que tenga el balance general en la cuenta de efectivo en banco. Bien, entonces aquí hay un modelo, ya a grosso modo, nosotros lo vamos a hacer resumido, aunque vamos a ir analizando cada una de las partidas por separado, pero lo vamos a hacer más resumido. Después que analicemos la partida y saquemos el total de cada uno, de cada actividad, entonces vamos a hacer un resumen más pequeñito. Vamos a poner actividades de financiamiento, de operación tanto, porque ya lo sacamos aparte en un análisis. Actividades de inversión tanto, porque ya lo sacamos en un análisis. Y actividades de financiamiento tanto, y ahí ponemos entonces incremento o disminución es tanto, más balance del año anterior tanto, igual a entonces al el efectivo para el año actual o al final del año que estamos trabajando. Bien, entonces, vamos ahora a trabajar con el ejercicio, que aquí lo tengo, lo voy a describir primero, para luego déjame quitar aquí el formato de la, el vista, quitarle aquí, no, vista, inmovilizar panel. Déjame quitarle la inmovilizar panel, para que me vaya bajando así y vaya moviendo. Ok, ese archivo yo se lo mandé por WhatsApp, lo voy a subir a la plataforma, pero se lo mandé por WhatsApp eh, hace un ratito. Miren, aquí vamos a trabajar primero, ver la información adicional. Aquí dice, por ejemplo, que ya yo analizando lo que es el módulo de ventas, verifiqué y de módulo de cuentas por cobrar, verificamos que los clientes pagaron en el año 2025 6.430.000. Y eso lo vamos a analizar un momentito. Se pagó al personal 2.350.000. Los gastos de oficina fueron pagados en su totalidad. Es decir, que los gastos que están en el estado de resultados ya están saldados. Es decir, todo se pagó en efectivo. Es decir, ya se pagaron. Los gastos por vehículo fueron pagados también en su totalidad. Los intereses pagados ascendieron a 110.000. El impuesto sobre renta pagado fue de 750.000 en ese año. En cuanto a la inversión, se compraron vehículos por 500.000. Se compró mobiliario, equipo de oficina por 200.000. Observen que es de inversión porque los activos fijos son inversiones que hace la empresa. Financiamiento, se obtuvo un préstamo bancario por 600.000. Se obtuvo un préstamo bancario por 600.000. Se amortizó el préstamo por 200.000. Se amortizó el que se pagó préstamo por 200.000. Los socios aportaron 200.000.
que eso lo vamos a ver en el estado, el balance general, si es así, y se distribuye un dividendo en efectivo por 1.670.000. Si quedó socio, se distribuye un dividendo y acuérdense que el dividendo sale de lo que es la utilidad neta que la empresa tuvo o de las utilidades retenidas y de los cuales ahí se distribuyen los dividendos siempre y cuando haya efectivo. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el balance general y siempre el estado de flujo efectivo compara 2 años, el actual más el anterior. Y tenemos activos, total, tenemos pasivo más el capital. Y aquí nos da el total. Bien, ese es el balance general o estado de situación. El estado de resultados solamente se toma en cuenta el año actual y esto es una empresa que administra condominios. Bien, entonces estado de resultados. Aquí tenemos los ingresos que esta empresa tiene, los gastos bien resumidos, gastos de personal, gastos de oficina, gastos de vehículos y gastos de depreciación. Gasto financiero, 110. Y entonces, provisión de impuestos sobre la renta, aunque uno provisiona una cantidad, porque se le calcula hacia la tasa, pero recuérdense que a nivel de la declaración jurada, aquí en el caso de la República Dominicana, se hacen ajustes positivos y negativos, y aunque tú tengas, calcule el 27% de la ganancia, por ejemplo, no necesariamente tienen que pagar eso. Puedes pagar menos porque tú hiciste ajustes, por ejemplo, la depreciación que nosotros tenemos el libro aquí en la contabilidad no está ajustada por inflación. Entonces, cuando yo someto en el anexo del IR2 y veo que me permite que el ajuste por inflación, si, que yo coloco, me aumenta la depreciación, entonces eso implica menos pago de impuestos. Entonces, yo aquí puedo, por ejemplo, tener una proyección, pero sin embargo, aquí en los datos adicionales tenemos el monto real que se pagó de impuestos sobre la renta, que fueron 750.000. Entonces, aquí tenemos la hoja de trabajo. La hoja de trabajo vamos a sacar las diferencias de las cuentas del balance general. La diferencia que hay en cobros, si aumentaron o disminuyeron, el inventario, seguros anticipados, la cuenta por pagar, prestaciones por pagar, vehículos, mobiliarios y equipos de oficina, depreciación acumulada, préstamos bancarios a largo plazo y capital. El análisis, aquí vamos a analizar cada una de las cuentas, pero por los cobros, aunque ya no está dando el dato, pero vamos a analizar porque esa información arrojó 2.350.000, no, 6.460, 6.430.000. Vamos a analizarlo aquí. El pago de personal también, porque de ese monto, y ya los otros son directos, porque nos lo dice que se pagaron en su totalidad, y por ende, entonces lo ponemos aquí directamente. Entonces aquí vamos a analizar ya lo que es el flujo de efectivo, por ejemplo, qué dinero entró producto de los cobros de clientes, que son las ventas, y qué dinero salió, por ejemplo, de gasto de personal, de oficina, vehículos, intereses e impuestos sobre la renta. Aquí vamos a colocar, en caso de inversión, vehículos, inmobiliario, cuánto fue que se invirtió en este año. Flujo por financiamiento, préstamos recibidos, aporte de capital de los socios, pago de préstamo y los dividendos que ya también lo vimos que se declararon. Y aquí entonces se va a formar ya el estado de flujo de efectivo. Aquí vamos a colocar el efectivo al inicio y este monto de aquí, vamos a ponerlo en amarillo, que esta es la parte importante aquí, no tiene que dar igual aquí, este valor no tiene que dar igual a todos los de aquí del estado de balance general a los 350.000. Ahí está el micrófono abierto. Sí, se le tengo que poner un pozo porque te tocarían todo entonces ya. Indira Ay, Cordero, trae la otra. Ah, no, la otra, la nueve. Indira Tráela, Cordero, tráela. Indira Diga, ay, Cordero. discúlpeme. Disculpe, disculpe. Gracias. Ok, entendimos la temática. ¿Pudieron entender el flujo de información de cómo nosotros vamos a ir trabajando? Repito, ¿entendieron la dinámica de cómo vamos a trabajar esta actividad de hoy? Sí, ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí en la hora de trabajo, vamos a sacar la diferencia entre los aumentos y las disminuciones. Y luego entonces aquí
Vamos a ir bien, vamos a ir clasificando, que ahí estarán clasificando actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Que no. Perfecto. Entonces empezamos. Dame dividir la pantalla en dos. Dame, por ejemplo, aquí. Eh, Vamos a ver si me permite dividir la pantalla en dos. Eh, Lista, lista, nueva ventana. Vamos a poner este para acá y este vamos a ponerlo para acá. Para acá. Ahí está. Entonces aquí vamos a tener el balance general para que me permita ver las diferencias. Voy a poner esta columna más pequeñita aquí, pequeñita ahí para que se vea más pequeña. Ahí. Para que se vea, entonces aquí un momentito. Ahí. Para que se vea entonces la diferencia, vamos a ir digitando. Por ejemplo, balance al 31 de diciembre de 2025 es lo que tenemos aquí. Por ejemplo, efectivo, 1.350.000. Vamos a ponerlo más grande, ¿sí? Para que se vea mejor ahí. Aquí. Cuenta por cobrar, 420.000. Estoy digitando lo que es el año 2025, ¿eh? Ok. Aquí tenemos entonces inventario, 180.000. Seguros anticipados, 90.000. Seguimos cuenta por cobrar. Vamos a ver, cuenta por pagar, déjame ver. Aquí me va a preguntar por pagar. ¿Por qué saltamos vehículos mobiliarios y mobiliario y equipos? Pues acuérdense que esas son cuentas de inversión. Entonces estamos trabajando primero con la cuenta de operación. La cuenta por pagar, prestaciones por pagar, todo eso tiene que ver, cuenta por cobrar, inventario, seguro anticipado, todo eso tiene que ver con actividades de operación. Entonces, cuenta por pagar, lo buscamos aquí debajo y vemos aquí que la cuenta por pagar del año 2025 son 280.000 pesos. Y en el caso de la prestación laboral por pagar, tenemos aquí 150.000. En vehículos subimos aquí arriba y vemos aquí tenemos 200.000. Y en mobiliario, equipo de oficina, 1.200.000. Y entonces, la depreciación, aunque la tenemos aquí, pero ustedes saben que eso no pasa a la contabilidad. Entonces, 700.000, no pasa el flujo porque acuérdense que tenemos aquí, eso no representa salida ni entrada efectiva. Aunque sí se toma en cuenta en la parte operativa, alguien levantó la mano. Indira, cuéntame. Profesor, el vehículo son 2 millones, no 200.000. Ok, me equivoqué. Y que si otro dice, no, yo lo hice a propósito, a ver si estaban atendiendo. Relajando. A mí se me quedó. Bien. Entonces, seguimos aquí con préstamos bancarios a largo plazo. Aquí debajo, 1 millón de pesos, 1 millón. Y lo que es el capital, tenemos aquí entonces, capital aquí debajo, 2.200.000. Entonces vamos ahora a digital, no tenemos aumento de disminuciones. Vamos a trabajar aquí entonces con el balance al 31 de diciembre de 2024, pero tenemos que ver aquí que nos dé la cuenta. Vamos a poner más pequeñito esto aquí y vamos a fijar entonces, pero estamos poniendo más grande. Vamos a fijar esta de aquí para que me permita que se quede esto fijo aquí. Esto fijo, a ver, aquí, un momentito, para que me sea más fácil a mí ahí. Vamos a decirle que me deje fija esta fila y esta columna. Vista, inmovilizar panel. Ok, ahí yo veo que entonces ya cuando me mueva izquierda y derecha, arriba abajo, se va a quedar fijo entonces el título y se va a quedar fijo todo eso. Vamos a entonces volver para acá y aquí seguimos. Entonces vamos a trabajar ahora con el 2024. Vamos a digitar entonces aquí toda la información. Lo vemos hacia arriba y vemos, por ejemplo, efectivo, 950.000. Viene como aquí me dice 400.000 pesos. Esos 400.000 pesos
ese movimiento que tuvo de un año a otro el efectivo, que aumentó 400.000 pesos. Entonces, cuando estemos trabajando con las tres actividades, cuando yo las sume todas las restes, dependiendo que cada actividad es sumado o restado, me tiene que dar 400 porque todas las actividades se movieron o se incrementaron o disminuyeron en base a dejar un montoneto de 400.000 pesos. Bien, es decir, que eso es lo que también da respuesta lo que es el flujo efectivo. El flujo efectivo dice, mira, pero si yo resto el efectivo de un año a otro, me da 400. ¿Cómo entonces yo puedo verificar de dónde, si de dónde llegó ese 400.000? Si qué pasó con el efectivo, tú me puedes explicar los movimientos, las entradas y salidas para que dé esos 400.000 pesos. Esa es la respuesta que da el flujo de efectivo. Entonces, no, lo tenemos aquí, pero no lo vamos a usar porque es un dato informativo. Bien, esto no lo pasamos aquí a operación a ninguno porque esa es la parte que vamos nosotros a justificar en el flujo de efectivo. Seguimos entonces, cuenta por cobrar, 350.000, que nos da 70, aumentó 70, la cuenta por cobrar aumentó 70. Tenemos inventario, 150.000, aumentó el inventario a 30.000. Tenemos seguro pagado por adelantado, 60.000, ahí aumentó 30.000. Seguimos con la cuenta por pagar, está aquí debajo, vamos a buscarla, 240.000, prestaciones, 100.000, vehículo, vamos a subir, vehículo, vehículo, 150.000, no, 1.500.000, mobiliario equipo de oficina, 1.000.000. Lo que estoy pasando la información, mi gente, sí, ya esa información es dada en lo que es el estado de situación y el estado de resultado. Pero vamos utilizando más el estado de situación, porque como el método directo, nosotros no partimos, método directo partimos de la utilidad. Aquí no estamos partiendo de la utilidad, sino que estamos partiendo del método directo. Partimos de lo que es los movimientos de los gastos, los ingresos, vamos a decir, los cobros y todo eso. Entonces, el estado de resultado lo que nos va a dar es la información de todos los gastos que tenemos, si se pagó o no se pagó, cuánto se pagó, cuándo no se pagó, de la totalidad. Entonces, vamos a ver un momentito. Depreciación acumulada, 500.000. Entonces, seguimos aquí, préstamo bancario a largo plazo, 600.000. Y por último, capital aumentó. Dicen que los socios aportaron. eh, eh, Había en el año 2024 2 millones. Se miren cómo aumentó 200.000, que es precisamente lo que dice la sesión informativa, que los socios aportaron 200.000 pesos y se pagó préstamo por 200.000 pesos. Así que aunque aquí el préstamo no lo está diciendo, pero internamente podemos decir, aunque el préstamo aumentó, pero también podemos obtener préstamo, menos aquí dice, tomamos préstamo por 600.000 pesos, pero también se amortizó préstamo por 200.000 pesos. Entonces, ya nosotros, la hoja de trabajo llena, vamos a analizarla y ver aquí, por ejemplo, qué se nos dice. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que el efectivo aumenta, nosotros aquí le damos un débito. Cuenta por cobrar aumentó, también es un débito. El inventario es un débito. No, débito EDR. DB. Débito DB. Aquí hay que arreglarlo. No es de que DR, DB. Eso DB, débito y crédito. Exacto. Aquí tengo que arreglarlo porque lo puse mal aquí. Y está aquí también. Vamos a arreglarlo de una vez. Porque débito y crédito. Ok. Entonces, también tengo aquí seguros anticipados. ¿Cómo creció? Le damos un débito. La cuenta por pagar, vemos que aumentó de un año a otro. Y acuérdense que la cuenta por cobrar, la cuenta por pagar son pasivos y son de origen crédito. Entonces aumenta crédito. Las prestaciones también, que son por pagar, aumentaron un 50.000 pesos, crédito. Vehículos son activos, se aumentó 500.000,
débito, los mobiliarios también, débito, y sabemos que la depreciación acumulada, como está afectando también lo que es el, los mobiliarios, equipo de oficina y los vehículos también, aquí le damos un crédito, aunque está ahí, pero eso no pasa. Y préstamos, como aumentó un préstamo a 400.000 y el capital social aumentó a 200.000, sabemos también que esas son cuentas que aumentan el crédito. Entonces, miren aquí, por ejemplo, ¿qué clasificamos como operación? Clasificamos la cuenta por cobrar, clasificamos el inventario, clasificamos los seguros anticipados. Si aumentaron, eso significa que es salida de efectivo. Si usted cobró, si la diferencia de cobro de un año a otro, es decir, se pone negativa porque realmente ahí no entró dinero. En el caso de la cuenta por pagar, se pone positiva porque si aumentó una cuenta por cobrar, significa que entró, que se va a pagar dinero. Se va a tener que pagar dinero. Prestaciones por pagar, 50.000 también implica que habrá, es decir, que la operación será positiva en el sentido de que tendrá que pagarse ese dinero. Por eso que se pone positivo. Tenemos las actividades de inversión. Si se compró, si se aumentó, por ejemplo, la flotilla de vehículos de un año a otro, 2 millones en el año 2025 y 1.500.000 en el 2024, significa que se compró un vehículo y por tal motivo implica salida de dinero. Si se compraron mobiliario equipo de oficina, se aumentaron los mobiliarios, significa que los mobiliarios se compraron con dinero, por consiguiente, el dinero sale. En el caso de los préstamos bancarios, vemos que aumentó 400.000 pesos los préstamos, que significa que el efectivo aumenta. Y si un socio aportó, los socios aportaron de 2 millones, aumentaron el capital a 2.200.000, entonces significa que entró dinero por los aportes de los socios y significa que entonces el financiamiento también aumentó. Esta hoja de trabajo entonces, ahora con este análisis que vamos a hacer aquí, nos va a ayudar para ya empezar a trabajar con cada uno de los flujos que están aquí. Y luego entonces vamos a ir resumiendo aquí. Bueno, yo creo que van pasando automático, exacto. Entonces, el primer análisis que vamos a hacer es el análisis de las ventas. Por ejemplo, ¿cuánto se vendió en el año 2025? Si vamos al estado de resultados, se vendió 6.500.000. Déjame ponerlo más grandecito aquí para que se vea. 6.500.000. Esos 6.500.000 lo colocamos aquí. 6.500.000. Entonces, a eso le restamos el aumento de la cuenta por cobrar. ¿Por qué? Le vamos a restar el aumento, el incremento de la cuenta por cobrar. Porque acuérdense que las ventas están totales y ahí dentro de las ventas está la cuenta por cobrar. Si nosotros le restamos el aumento que hubo de un año a otro, nos dará entonces cuál es el cobro neto que realmente entró. Sí, si yo, por ejemplo, tengo la venta y lo que tengo es un incremento de un monto específico de cuenta por cobrar, significa entonces que esa cuenta por cobrar que se incrementó, yo se la rebajo para determinar que la diferencia es lo que entró o lo que se cobró. Entonces, yo lo que hago aquí, que busco la cuenta por cobrar del año 2025, vamos a buscarla aquí en el balance general, aquí está, y que ya lo había sacado, pero en la variación, pero vamos a hacerlo aquí por detalle. Y le vamos a restar aquí lo que es la cuenta por cobrar del año 2024. Eso nos da a nosotros, aquí está sumando, a ver si está sumando. Tengo que poner la positiva porque la fórmula la puse que está sumando, está restando. Ahí está. Entonces, lo que tenemos aquí es que a pesar de que el estado de resultados dice que la empresa vendió 6.500.000, pero lo que se cobró realmente, lo que generó efectivo, los cobros, fue 6.430.000. Vamos entonces ahora a lo que es gasto de personal. Según la balanza aquí dice, según los datos adicionales, perdón, dice que se pagó
se pagó al personal 2.350.000 pesos. O sea, hizo pago de personal 2.350.000 pesos. Si nos vamos a lo que es los gastos de personal del estado de resultado, vamos primero a analizar aquí, los gastos de personal del estado de resultado, vamos a buscarlo, dice que son 2.400.000. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Dice aquí entonces las notas que se pagó al personal 2.350.000. Recuérdense que aquí dentro de lo que es el estado de resultado, aquí están todos los gastos. Aquí incluye los salarios y las prestaciones también que nosotros hemos registrado como un pasivo. Observen que aquí tenemos, por ejemplo, prestaciones. ¿Dónde está? Aquí, prestaciones por pagar, 150.000 pesos. Tomando en cuenta que esas prestaciones laborales están dentro del gasto de personal, aquí se entiende que nosotros tenemos que el incremento que hubo entre un año y otro de las prestaciones, que son 50, tenemos que rebajárselo a lo que es el gasto de personal para que nos dé cuál es el monto que realmente se ha pagado de gasto de personal. Exactamente como hicimos con la cuenta por cobrar. Entonces, yo lo que aquí digo, de las prestaciones, ¿cuánto fue el aumento? Si buscamos entonces la hoja de trabajo y buscamos aquí las prestaciones, vemos que fueron 50.000 pesos de variación. Entonces, si yo tomo el gasto de personal, 2.400.000, lo que está reflejando el estado de resultado, y le resto la variación que hubo entre lo que es el pasivo que yo creé de prestaciones laborales, que está dentro de los gastos de personal incluido. Entonces ya me da a mí aquí el pago neto que se hizo de los gastos de personal. Fueron 2.350.000 pesos. Entonces, los pagos de oficina que tenemos aquí en el estado de resultados, gastos de oficina 600.000, los datos adicionales dicen que se pagaron en su totalidad. El vehículo también se pagó en su totalidad. Los intereses se pagaron, pagados ascendieron a 110 y el impuesto sobre la renta pagado fue 750.000 pesos. Ya eso lo vemos lo que son los desembolsos y los gastos. Entonces, esos datos que están aquí, vamos a llevarlos al análisis para fines de poder terminar lo que es las actividades de operación, que es la que más realmente como que abunda. Gastos de oficina, ya sabemos que son 600.000 pesos, que lo tiene aquí, que se pagaron su totalidad. Vamos a dar el formato. Tiene. Exacto. Tenemos pago de vehículos, también dice que se pagó en su totalidad. Fueron 400, fueron 450.000. Vamos a ponerlo aquí. 450.000. Vamos a dar el formato también, que no me permite el formato. Los intereses fueron 110.000. Eso también nos lo da la parte informativa. Y por último, el impuesto sobre la renta, 750.000. Esos datos nos los da la contabilidad. No es que nosotros tenemos que sacar diferencia, sino que si vemos un cheque de pago a la DGI, ya sabemos que es en ese año, ya sabemos que ese impuesto, ese pago representa salida de efectivo por pago de impuestos. Si vemos que el banco, por ejemplo, nos rebaja en las cuotas, los intereses, también tenemos que tener en cuenta, acuérdense que los préstamos se paga el capital del préstamo, la base del préstamo y los intereses se llevan a gastos. Entonces, estos intereses, según lo que establece aquí el análisis que hicimos, en ese año solamente se pagaron 110.000 pesos de intereses, que exactamente coincide con el estado de resultados en la sesión de gasto financiero. Mírenlo ahí. Bien, entonces, ya teniendo este análisis, vamos a trabajar ahora lo que son los flujos de, de cada uno de los que componen el flujo de efectivo. Vamos a ver, por ejemplo, el flujo de operación. Simplemente ya es resumir aquí todo lo que hicimos nosotros en el análisis. Todo lo que hicimos aquí en el análisis, en el caso de operación, porque el flujo de inversión y financiamiento ya tenemos los datos específicos. Ya los sacamos de la contabilidad, donde vimos los préstamos que recibimos en el año, el aporte del socio, los pagos que hicimos de préstamo y los dividendos que se pagaron también. Y en el flujo de, perdón, en el flujo de inversión, vimos
lo que aumentó de vehículos, sí, las adquisiciones de vehículos y las adquisiciones de los mobiliarios y equipos de oficina. Entonces vamos a empezar aquí con flujo de efectivo, actividad de operación. Cobro de cliente, ya lo sacamos. Si nos vamos al análisis, nosotros determinamos que los cobros reales de las ventas de 6.500.000, los cobros reales fueron 6.430.000. Entonces, a eso le vamos a rebajar las salidas, que son los gastos de personal, que ya lo sacamos aquí en el análisis. Gastos de personal, 2.350.000. Y acuérdense que esto va de manera negativa. Es positivo de la entrada y de manera negativa van sacando dinero estos conceptos de aquí, de gastos de personal, oficina, vehículos, intereses e impuestos sobre la renta. Entonces, oficina, vamos a ver cuánto fue que analizamos aquí. Fueron 600.000. Salió también de vehículo, gasto de vehículo, 450.000 se pagaron en totalidad. Intereses también se pagaron, el banco se lo cobró 110.000 en la cuota. Y el impuesto sobre la renta que pagamos real fueron 750.000. Entonces, recapitulando, lo primero que hicimos fue nosotros verificar, hacer la hoja de trabajo para sacar las diferencias, listamos lo que es todo lo que son las cuentas de activos del estado de situación, la cuenta de activo, pasivo y capital, que casi todas son de actividades de operación, otras son de inversión y otras son de financiamiento. Ya vimos que las de operación son cuentas por cobrar, inventarios, seguros anticipados, la cuenta por pagar y las prestaciones por pagar. Esos son cuentas que afectan a la parte operativa. En el caso de vehículos, inmobiliarios y equipos de oficina, son actividades de inversión porque estamos adquiriendo activos, inversiones. Y en el caso ya de lo que son préstamos bancarios de capital, son financiamiento. Recuérdense que las empresas se financian como con préstamos o que socios aporten dinero. Hicimos un análisis aquí donde determinamos ya primero las actividades de operación, los cobros de clientes, cuánto fue que realmente entró en efectivo. Si tenemos el estado de resultados, las ventas totales, que ahí están las ventas a crédito y al contado, la cuenta a crédito que quedaron sin cobrar al 31 de diciembre y las cuentas al contado y lo que cobramos inclusive está ahí metido de lo que realmente recuperamos. Entonces tenemos que hacer un análisis. Ok, yo vendí 6.500.000, pero el incremento de la cuenta por cobrar se incrementó en 70.000. Esos 70.000 son cuentas por cobrar que yo tengo, que están incluidas en lo que tiene que ver con los 6.500.000 y que yo aún no he cobrado, aunque están como venta, pero no la he cobrado. Por tal motivo tengo que rebajársela y ahí yo determino que los cobros reales netos son los que están presentando aquí esta información. 6.500.000 que vendí, el incremento de la cuenta por cobrar, se lo resto y ya yo sé que el cobro neto, el líquido que entró por los cobros fueron 6.430.000. En el caso del personal, vemos que en la contabilidad está registrado que nosotros le pagamos al personal prestaciones y todo eso, 2.400.000, pero también vemos que hay un incremento de prestaciones, como hay una cuenta por una prestaciones por pagar registrada en el estado de situación, entonces tenemos que sacar la diferencia, el incremento o la disminución para poder solo rebajar a los gastos y así decir, ok, mira, de 2.400.000 que yo tengo de gasto, hay una parte ahí que yo no he pagado. Entonces lo que no se ha pagado es el incremento, que son los 2.350.000, que son los 50.000 que ha restado al gasto de personal nos da 2.350.000 de gasto de personal que sí se pagaron, que sí salió el dinero de la cuenta. Y aquí tenemos también otra información, por ejemplo, gasto de oficina, gasto de vehículo. El método directo lo que refleja es todos los gastos, toda la salida de efectivo y poniéndole categoría. ¿Cuánto saqué de efectivo por tal gasto? ¿Cuánto saqué de efectivo por tal gasto? Es decir, tú detallas en el método directo cuáles son los ingresos, los cobros que llegaron, si fueron en efectivo, fueron a contado o los cobros a crédito de cuenta por cobrar. Y también vamos a registrar las salidas y cómo fue. Cuánto pagué de salario, cuánto pagué de gasto financiero, cuánto pagué de impuestos, cuánto pagué de gastos generales administrativos y todo eso. Entonces, aquí vemos que ahora vamos a ir trabajando por cada flujo operativo, por cada flujo
del flujo de efectivo. Para la redundancia, tenemos flujo de operativo o de operación, tenemos flujo de inversión y tenemos flujo de financiamiento. Ya aquí trabajamos el flujo de efectivo en operación. Simplemente vimos lo que entró por los cobros y vimos lo que salió por pago al personal, pago de oficina, pago de vehículo, de gasto de vehículo. Aquí esos son gastos, ¿eh? Vamos a ponerlo aquí para que no crean que aquí se está comprando vehículos, pero el gasto de personal, gasto de personal. Y para que no se confunda, gasto de oficina, gastos de oficina. Gasto de vehículo, es para que no crean que aquí se está comprando vehículos, sino que son gastos de vehículos. Porque vimos vehículo ahorita, que es inversión. Aquí es gasto de vehículo. Aquí es gasto de intereses. Y ya tenemos aquí impuestos sobre la renta, así que ahí no hay problema. Entonces, el flujo de efectivo neto son 2.170.000. 2.170.000. Si vamos a trabajar entonces con el flujo de inversión, vehículo, ¿cuánto se invirtió de un año a otro de vehículo? Ya nosotros sacamos el incremento. Si nos vamos a la hoja de trabajo, vemos aquí que vehículo teníamos 500.000 y entonces ahora adquirimos 1.500.000. Pero hasta aquí esto está mal porque tiene que ver una diferencia de esto a mí no me da. Dame un momentito, no, pero estoy viendo mal aquí, espérense. Pues no estaba viendo la otra parte de aquí adelante. Vamos a ponerlo aquí adelante. Ahora sí. De vehículos teníamos 1.500.000 y compramos, sí, ahora tenemos 2 millones. Significa que se incrementó. Compramos vehículos por 500.000, que es la diferencia. Esos 500.000, ¿qué hacen? Sacan dinero. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, que vamos a colocar en inversión menos la hoja de trabajo, menos 500.000, este que está aquí. ¿Por qué? Porque saca dinero de la empresa. También vemos en la hoja de trabajo que el mobiliario equipo de oficina de 1.000.000 que teníamos en el 2024 pasó a 1.200.000. Significa que se adquirieron computadoras o escritorios por 200.000. Eso también lo que hace es que saque dinero. No que la inversión está disminuyendo, no está aumentando la inversión, pero eso provoca salida de dinero. Entonces vamos a colocar aquí en el hoja de trabajo 200.000 pesos que incrementó la inversión y por consiguiente salió dinero. Por último, vamos a trabajar entonces con las actividades de financiamiento. Préstamos recibidos, eso está en el análisis. Aquí, por ejemplo, en datos adicionales, y aquí se obtuvieron 600.000 de préstamo, 200.000 se pagaron préstamos, los socios aportaron 200.000 y se distribuyeron dividendos por 1.670.000. Esos datos ya los conseguimos directamente de lo que es la contabilidad. Entonces lo vamos a pasar directamente aquí. La idea de mi gente, que todo lo que genere entrada o salida de efectivo tiene que contemplarse aquí. No puede haber nada fuera, si no podemos dejar fuera una transacción o una partida que generó entrada o salida de dinero. Todo lo que estamos viendo aquí, que se está contemplando en los flujos de operación, de inversión y de financiamiento, es porque estos conceptos generaron entrada o salida de dinero. Y eso es lo que estamos nosotros es aquí analizando para determinar esos 400.000 pesos que se incrementó del efectivo, de dónde viene. Entonces, préstamos recibidos fueron 600.000 según el dato adicional. De aporte de capital, 200.000, inclusive lo vimos también en lo que es la variación del capital, 2 millones en el 2024 a 2.200.000 en el 2025. Pago de préstamo, se pagaron 200.000 y ahí lo ponemos negativo porque eso genera salida de efectivo. Y los dividendos, se pagaron dividendos por 1.670.000. Los dividendos son, acuérdense, los pagos vamos a decirlo así, los intereses generados por el capital que ellos aportaron. Es decir, ese capital que aportaron los socios le genera esa rentabilidad. Y esa rentabilidad se ve en la utilidad. Y ellos dicen que de esa utilidad vamos a repartirnos 1.670.000
pesos. Observen que las actividades de operación tuvieron un efecto positivo porque aumentaron dinero. Sí, el flujo de efectivo operativo generó entrada de dinero por 2.170.000. La inversión generó salida de dinero por 700.000 y el flujo de financiamiento también generó salida por 1.070.000. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es determinar cómo entonces se contempla el flujo de efectivo. Por ejemplo, actividades operativas, 1.270.000, que le dije que sí generó entrada de efectivo. Actividad de inversión, vemos que salió dinero por 700.000. Y actividad de financiamiento, vemos que salió dinero por 1.070.000. Si ustedes ven la operación aquí, aritmética, de sumar y restar, vemos entonces que nos da los 400.000, que es precisamente en la hoja de trabajo, vemos aquí que nos dio la diferencia. Mira ahí. Y que también la estamos viendo nosotros, donde en el balance general, aquí tenemos cuánto, 1.350.000 y 950.000, la diferencia son 400.000. Que lo vemos también aquí en la hoja de trabajo, mira aquí la diferencia. Ya tenemos los 400.000. Ahora, en el flujo de efectivo, como vimos en la presentación, se le añade lo que es el balance inicial. ¿Cuál es el balance inicial? El balance del efectivo del año 2024. Nos vamos al balance y vemos entonces que son 950.000 pesos. Viene entonces cómo nos da efectivo al final, 1.350.000, que es precisamente lo que nos da aquí el balance general, 1.350.000. Entonces, este estado es el que el banco ve y dice, dame la actividad de operación, porque hay que generar dinero. Ah, pues mira, esta empresa genera 2.170.000, generó por actividad de operación. Esa empresa, vamos con dos de inversión. Ah, pero está invirtiendo, sí, se está manteniendo en el sentido de que está modernizando sus equipos, está cambiando su infraestructura, etcétera. Y de financiamiento, ya aquí vemos que ellos pueden decir, bueno, los accionistas tienen que pagarse su dinero, obvio, pero vemos también que entró dinero por préstamo y los socios están aportando. Lo que significa que viene como ya el oficial del banco tiene un panorama de cómo entonces esta empresa presenta su liquidez, si es saludable o no saludable. Si esto de aquí tuviera negativo, hay problema. Porque si la parte operativa, donde decimos que los gastos son mayores que los ingresos, entonces aquí hay problema de que si tenemos que buscar pagar más de lo que no entra, entonces hay un problema muy fuerte de liquidez. Entonces, si esto fuera negativo, ahí tuviera el banco cuestionando y también no prestando porque realmente ve que esta empresa no genera efectivo, sino que lo que genera es salida, mucha salida efectiva y no entra, y poca entrada. Bien, ¿tienen alguna pregunta, mis estimados? Esto fue un monólogo hoy por el hecho de que estamos dando clases explicativas. Generalmente esta clase de estos diplomados lo que se hace es exponer y explicar, aunque vendrán temas, por ejemplo, ya en los módulos de lo que es las razones, vamos a, por ejemplo, a poner un tema, dividimos la sala en grupos y vamos entonces a ver cómo ustedes cuando regresan como representantes, ustedes van a plantear las observaciones de lo que ustedes hicieron. Entonces, esta actividad, mis estimados, es la que ustedes van a subir en esta semana. Y tienen también lo que es una evaluación que todavía no la he terminado, pero la tengo que terminar para que así entonces ustedes la tengan. Que va a venir el material de la guía que está aquí, déjenme mostrarle la guía, que ustedes tienen, que precisamente de ahí va a salir todo lo que es el foro y lo que es también lo que es la parte de la actividad interactiva. Un momentito, déjenme, que la actividad lo que va a venir son, por ejemplo, insumos, concepto, le va a decir clasifique si es de operación, de inversión, financiamiento. Si le ponen, por ejemplo, cobro de clientes, si le ponemos, por ejemplo, cuenta por pagar, si le ponemos gasto de salario, si le ponemos gasto de personal, si le ponemos gasto de interés, si le ponemos adquisición de vehículos activos, venta de activos, usted tiene que clasificar, entonces,
adquirimos préstamos, pagamos préstamos. Entonces usted tiene que determinar si es de operación, si es de financiamiento o es de inversión. Eso vamos a hacer una actividad muy chula que la estoy preparando en H5P para que así la puedan hacer de manera interactiva y le pongan la calificación. Déjenme abrir aquí el archivo de de lo que es la guía de hoy. Esa guía está ahí, explica precisamente lo que es cómo conformar el estado de flujo efectivo. Pero ponemos aquí el contenido y aquí entonces ya se explaya o se presenta lo que es la información. Es un documento que tiene 20 páginas y lo tiene a letra grande. Si tuviera la letra más pequeña, tuviera como 10 páginas o menos, pero al tener la letra grande, se lee más fácil y así entonces te ve que abarca, no que, es decir, que el material no es tan largo, lo que pasa es que al ser la letra más grande para fines de visibilidad, entonces vemos que abarca toda esa página. Pero aquí está lo que es, lo que es los conceptos de lo que es el flujo de efectivo. Voy a cerrarlo porque ya todos lo tienen aquí en la pantalla. Entonces, estimados y estimadas, eh, ya la actividad, ustedes la tienen ahí, voy a colocar la parte donde voy a aperturar, la parte donde van a subir precisamente esta actividad. Yo se la mandé por el grupo de WhatsApp, la plantilla que estamos trabajando aquí, la voy a subir también a la plataforma para que la tengan cualquiera que no pueda descargarla por lo que es el grupo de WhatsApp. Quiero saber si tienen una pregunta, si tienen un comentario, porque yo lo voy a despachar temprano en el día de hoy. Profesor, Sí, estimada. en la plataforma hay una actividad de hacer un balance general y un estado de resultados. Sí, eso no se dio esa clase. No, aún no. Pero ven, acá dice que fue apertura del día 10 al 17 y la semana pasada nosotros dimos clase, ¿no? Sí, pero no No llega. me explicó, profe, pero, por ejemplo, yo la hice, pero no se explicó en clase, simplemente se explicó Anda, pero la... pero yo no me lo dieron desde el principio. Oh my God. Profe, No, acuérdese que usted está desde la semana pasada que empezamos, usted anda adelantado, porque usted empezó como que era la segunda clase y oh y esa sí, fue la primera. sí, Entonces ya sí, sí. pensábamos que usted lo tenía claro, pero esta semana usted se resetió, pues. No, no, mira, yo lo que pasa, me explicarte para que estemos claros. Yo estaba hoy, yo no, bueno, yo no sé si le había contado que yo soy técnico distrital de Educación y hoy me tocaba la evaluación de desempeño. Tú sabes que toda esta semana y todos estos días estudiando y loco, y esto, que yo no salí de esta situación ya, este estrés. Gracias a Dios saqué 97 de 100. Así que yo quedé en excelente. Es un 32% que me van a aumentar. Los chelitos vienen. Ya estamos nosotros felices. Así que ya esa lo que era mía, esa lo que era mía ya va a pasar. De lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren. Esa actividad de lo que es los estados financieros, vamos a hacerla. Yo la voy a dejar abierta. Esta misma, más la anterior, la semana entera, para el miércoles que viene. Y yo lo que voy a hacer es que vamos a dar la clase de ese estado de resultado y del balance general, porque muchos tal vez de aquí no lo saben hacer. Entonces, lo que lo hicieron, perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Usted lo hizo y vio que esta vez diferencia con relación a lo que yo expliqué aquí, entonces te modifica y de una vez lo manda. De nuevo, te puede subirlo de nuevo otra vez. Así que, aunque ya la plataforma otra vez cerró, yo lo voy a aperturar porque ese tema tiene que darse. Yo pensé que lo había dado, pero no lo di. Entonces, ¿alguien levantó la mano? Si tiene una pregunta, si no, entonces sigo contestando, diciéndole que lo que vamos a hacer es lo Era siguiente. yo, profe, yo le iba a decir que yo lo hice y me cuadró y todo bien. Ah, no, perfecto. Yo, lo que, acuérdense que ustedes muchos son contadores, pero que hay otra persona aquí que no son contadores. Entonces, yo entiendo que por esa persona, creo que una abogada, se acuerden que hay aquí, si mal no me equivoco. Entonces, por ella, yo tengo que entender que tengo que dar ese tema. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Enfóquese, si usted lo hizo, enfóquese en este y ya entonces se enfocaría en la actividad que falta, que es el examen y lo que es el foro, y ya entonces la semana que viene vamos a dar el tema de lo que es el balance de situación y el balance general que lo presentamos aquí. Mira, yo lo presenté aquí en el flujo y estoy hablando de él como si fuera que te lo dominan. Me lo he dicho, ya lo había dado, entonces no lo di. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, que la semana que viene vamos a hacer el tema del balance general y lo que es el estado de situación.
Profe, una pregunta. Sí, mi Este estimado. video usted no lo va a enviar para nosotros repasar, ¿verdad? Por supuesto, mi estimada, mire, tengan claro y tengan en cuenta que es una obligación, inclusive en todo curso que ustedes hagan virtual, en Infotec, no sé en otro sitio, pero Infotec, es obligación del docente grabar el encuentro y subirlo, porque a nosotros nos monitorean. Si entran al curso y verifican si yo cargué la grabación. Entonces, yo lo que hago primero, que se la mando a ustedes por WhatsApp para que no tengan que entrar a la plataforma y luego entonces ya lo subo a la plataforma para fines de la auditoría o de la revisión. Pero yo se lo mando un momentito a ustedes por el grupo de WhatsApp para que ustedes lo tengan en mi canal de YouTube. Otra cosa que les decía, inscríbanse en mi canal de YouTube, se llama Contalogía. Vamos a hacerlo viral, viral. Vamos a hacerlo mejor que Yailina, más viral. Bien, entonces vamos a hacerlo viral. Mi grupo, mi canal de YouTube tiene 2000 y pico de suscriptores. A veces que necesitamos más para ver si monitorear, si vamos a monetizar, necesitamos los charlectos.com. Entonces, mi gente, Pero yo descubrí que ya yo lo seguía, es investigando. verdad, que tú eres una Sí, ciudad, una fan mía, una YouTube, una sí, seguidora. ¿O cómo va a ser, estimada? Qué claro, bien. investigando temas de contabilidad también, así mismo. Yo busco gente que den explicaciones así claras y me topé Oh, con qué un bien. Mira, video de eso que tenía por me ahí. halaga eso. Yo pues, ya soy influencer, ya soy influencer. Oh my God. Ya yo pues sí, soy influencer. ya, soy, ya soy youtuber. Ok, pero todavía no he llegado a alcanzar a los foques. Por favor, no he llegado a alcanzar a los foques, pero algún día tal vez, algún día, el día aquí, un día aquí por aquí, y que mire, señora, vamos a apoyar este canal, vamos a hacerlo viral este canal. ¡Fua! Y entra aquí, me viralizo de una vez. Moneda.com. Nada, mi gente, entonces llegamos al acuerdo final. La semana que viene vamos a tener el tema de lo que es el balance general y lo que es el estado de resultados. Y ya luego, la semana siguiente, estaremos entrando ya en las razones financieras, que es analizar precisamente los estados financieros que ya nosotros conocemos y ya hemos visto aquí en la clase. Porque no podemos entrar, mira, yo voy a entrar, si ustedes lo me dicen, yo voy a entrar la semana que viene a razones financieras y se parte de los estados financieros. Ah, profesor, pero te lo de ese estado, ya vamos a darlo la semana que viene, muy desmenuzado, hacerlo desde cero y luego entonces vamos a trabajar la siguiente semana con las razones financieras, porque el programa dice que tenemos que agotar primero esa base conceptual y práctica de lo que es el balance general, lo que es el estado de resultados y lo que es el flujo de efectivo y que tiene conocimientos también básicos de contabilidad, porque este curso no es de contabilidad, pero se dio esa noción que son las 6 cuentas, activo, pasivo, capital, ingresos, costos y gastos, el efecto de la ecuación contable. Todo eso lo vimos nosotros como una antesala para ir entendiendo ya y entrar a lo que es las razones financieras y lo que es analizar una empresa. Hay una plantilla que les tengo que inmediatamente montamos lo que es los estados financieros, ya él va dando y calculando una vez las razones financieras, pero lo tenemos que interpretar y tenemos que ver qué dice ese número. No hay que, está el número ahí, no tenemos que decir, este número que está diciendo aquí, este indicador, es que la empresa sí cuenta con mucha liquidez o no cuenta con liquidez o está enferma. Sí, vamos nosotros analizando cada una de las razones para determinar qué es lo que nos dice. Bien, entonces mi gente, bendiciones, cuídense mucho y que tengan un excelente resto de semana y un fin de semana. Nos vemos luego, así que estoy de fiesta, un 97% en la evaluación de desempeño. Gracias le doy al Eterno, porque es el que nos da la sabiduría y nos da la inteligencia. Nosotros, yo siempre le decía a los muchachos, pero tú lo sacaste 100. Yo digo, 100 es vanidad, 100 es vanidad. Y miren un punto, el que sacó 91 y sacó 100 va a ganar lo mismo aquí en mi educación. Entonces yo digo, ¿para qué tú estás de que conciencia? A fin de cuentas tú vas a ganar lo mismo que ganó, que sacó 91. Así que deja tu show. Simplemente entonces yo saqué 97, pues ya me quedé en la media. Y yo estaba buscando caer dentro de excelencia. Y ya, el hecho de yo que hay una excelencia, ya no quiero 100. Eso fue lo que Dios me dio, 97. Y como digo, 100 es variedad. Entonces yo quiero 97 y voy a ganar igual que decir. Así que tranquilo. Cuídense mucho, mi gente. Abrazo. Pasen buenas noches. Muchas gracias, Indira, muchas gracias. Buenas noches. Abrazo, mi gente. Cuídense mucho. Cualquier pregunta por el grupo de WhatsApp, mi gente, ya te saben que estamos para actualizar ahí y contestar cualquier interrogante. Abrazo.